21 seguimos en la misma manera, a los padres no se les contesta mal. Y le corregimos desde que son pequeños, porque a los 18 no van a cambiar. Cuando son pequeños se les dice, no, a mí no me pegues, a mí no me contestes, no me repliques, porque a los 18 nos pegarán, se rebelarán, se darán a la droga, se darán al sexo, a las inmoralidades. ¿Y sabéis cuándo le pasa? Cuando no han recibido la instrucción. Instruid a vuestros niños desde pequeños y no se olvidarán. Pero un niño que no recibe la instrucción de sus padres se convertirá en un niño que no ha tenido esa protección, que no ha tenido esa disciplina, que no ha tenido esa autoridad, y que hará, será como un caballo, ¿cómo se dice? Desbordado, desbocado, que va buscando su identidad en este mundo porque el padre y la madre no se la han dado. Y lo que hace esta juventud, lo hace sí porque son tentados, sí porque son muchos más los no creyentes que los creyentes, pero lo hacen porque no tienen identidad, porque nacen en familias de confusión, de pecado, no le han dado instrucción. Así que mira a vuestros padres, miradlo como vuestra autoridad, como persona que Dios ha puesto en vuestra vida para encaminaros. Entonces todo os irá bien. Ahora, claro, dice, a vuestros padres en el Señor. Está claro que si tu padre o tu madre no es creyente y quizás te está diciendo, incluso te manda que hagas algo que va en contra de la palabra de Dios, el mismo principio que antes, ya la sujeción, Dios no te pide que peques para obedecerle a tu padre. Porque hay que agradar a Dios por encima de todo. Pero no creo que sea el caso. Obedezcamos a nuestros pastores, a nuestros padres. Es que iba a decir que cuando un niño crece sin reconocer la autoridad de su padre, no la reconocerá tampoco en el pastor. Y por eso hay muchas personas, y a veces el varón hacia otro varón, que le cuesta recibir la autoridad pastoral, porque no han realmente vivido la autoridad de su padre. Quizás se han sujetado por miedo, quizás se han sujetado por obligación o aparentemente, pero no era una sujeción del corazón. Entonces no son capaces de recibirlo de sus propios pastores. Y dice que en Proverbios 17:6, que corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Para un hijo, su orgullo son sus padres. Le hace sentir seguro, les hace sentir fuertes. Y cuando puede hablar con honra de su padre, el niño se siente como que su padre o su madre son sus superhéroes. Y dice que es su orgullo. Cuando le falta esto al hijo, manifestará su frustración y su rebeldía buscando su identidad y su seguridad en otras personas, en otros lugares. Por eso nos preguntamos luego por qué un adolescente se tira en los brazos de cualquiera, porque no ha recibido el ejemplo de su padre o de su madre, esa identidad que necesitaba. Tenemos como padres en nuestras manos el destino de la sociedad del futuro. Nosotros hoy estamos construyendo la sociedad del mañana. Una sociedad en la que se habla de muchísimas filosofías y cosas. ¿Cómo la cambio? En oración y con mi ejemplo. Porque para nada como padre le puedo decir ¡que no me chilles! Y yo le estoy chillando. ¡Que no me pegues! Si a la mínima le pego, aunque de vez en cuando viene bien. Los niños obedecerán a nuestro ejemplo más que a nuestras palabras. Y ahí entra el rol de los padres, y con eso terminamos. Dice la palabra, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no pierdan ánimo. Cada uno se conoce a sí mismo y cada uno conoce a sus hijos, y sabemos perfectamente cómo darle a la tecla para que se ponga nervioso con nosotros. Y como padres debemos de ser sabios y tocar la tecla correcta. Porque lo que queremos es edificar esa vida, no destruirla. ¿Nos ha fallado? Sí.
Porque cuando realmente el hijo nos falla, cuando nos desobedece, cuando desobedece a la palabra de Dios, se convierte como en una vergüenza, nos produce vergüenza. Y a veces como padres no somos capaces de gestionar esa vergüenza, esa frustración, esa decepción, y lo que hacemos, o le quitamos la palabra, o nos convertimos en padres autoritarios, que con imposición y con ira queremos como imponerle nuestra autoridad, y que lograremos otra cosa. La reacción no será la esperada. Entonces, cada uno nos conocemos y conocemos a nuestros hijos. Busquemos la sabiduría de Dios para ser buenos padres, para ser buenas madres. Instruye, como dije antes, al niño aún en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El Señor al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Un buen padre reprende, un buen padre disciplina, un buen padre conoce la importancia de la palabra no. Y a veces a las mujeres nos cuesta más porque somos más blandas, nos parece que nuestros maridos son más duros. El niño necesita la figura del padre. Necesita esa mano fuerte que no cambia de opinión, te he castigado y te quedas en el castigo. Hoy no se ve la tele, este fin de semana no se sale. Pero también necesita la ternura de la madre, que no deja de amarle, que no deja de instruirle, que no deja de disciplinarle, para que sea un niño que crezca con identidad, que crezca en los principios del reino de los cielos, que crezca con seguridad, que sabe que sus padres les aman y que si le corrigen es porque son como ese Jesús que quiere llevarlos hacia la santidad, hacia la perfección, hacia el ejemplo perfecto que es Jesús. La familia es nuestro primer ministerio, hermanos. Y tanto ha sido atacada la familia en este año. Tenemos que servir a Dios empezando dentro de nuestra propia familia. Y nos está hablando el Señor del reino de los cielos, de ser ciudadanos del reino de los cielos, de cambiar de nuestra mentalidad, de cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Y eso solo es posible orando, buscando mucho de Dios, siendo personas enseñables, que estamos dispuestos a ser enseñados primero por Dios y por su palabra, segundo por nuestros pastores, tercero por nuestro marido, por nuestras esposas, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros hermanos. De todos aprendemos. Si somos personas enseñables, seremos sabios, porque donde hay muchos consejeros hay sabiduría, hay visión, hay victoria, hay sabiduría. Y el principio de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si deseamos temer a Dios y amarle, seremos hombres y mujeres sabias que edificarán su casa. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y simplemente le ponemos nuestra vida delante del Señor? La familia es la base de la sociedad, es la base de la iglesia. Familias sanas harán de la iglesia una iglesia sana. Cuando cada uno ponemos nuestra parte para buscar la dirección de Dios, la santidad, Dios hará su parte, hermanos, para transformarnos, para cambiarnos, para cambiar nuestros hogares. Es el tesoro más grande que tenemos. Y a veces las circunstancias pasan, los amigos vienen, van, la familia es lo que queda. ¿La hemos cuidada? Y a veces los hijos crecen, se van, se casan, y lo que queda es nuestro esposo y nuestra esposa. ¿Los hemos cuidado? Me gustaría que uno de los más jovencitos oraran como hijos por sus padres y por las familias. Y un hombre y una mujer más adultos oren por todos los maridos y por todas las esposas, por las familias, bendiciéndonos el uno al otro y poniéndonos todos delante de Dios, hermanos. Todos necesitamos ser transformados en ciudadanos del reino de Dios. Amén.